siguiente jueves todos tienen que estar disfrazados de algún personaje simpático, de repente de algún Avenger si les gusta, de Mujer Maravilla, el Hombre Hulk, ¿no? Próximo jueves, ya saben, tienen que venir disfrazados a clase. A ver. ¿Dónde está? Ya, entonces ahora lo que vamos a continuar es, vamos a revisar los procesos de producción. Entonces, los procesos de producción, tenemos variedades en procesos de producción. No todos los procesos de producción son iguales. Es distinto un proceso productivo que se encargue de potabilizar el agua a tener un proceso productivo que tengamos que fabricar bolsas biodegradables de diferente tamaño y de repente de diferente material. Son dos procesos distintos, dos procesos productivos distintos. ¿Y a qué se enfocan estos procesos? ¿Cómo los podemos diferenciar? Porque existen estas variables que nos van a hacer diferenciar aún. Entonces, los procesos productivos en base a estas variables van a tener diferencias. Entonces, vamos a conocer cuáles son estas variables. La primera es la variedad del producto. Un proceso productivo o un sistema operativo puede estar enfocado a elaborar un solo producto o puede estar enfocado a elaborar una diversidad de productos. ¿De acuerdo? ¿Y eso de qué depende? De los requisitos del cliente, de quien te pide el producto, de quien te pide del mercado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la potabilización del agua, ahí hay solo una variedad del producto, ¿no? Que es el agua potable con las determinadas características físicas, químicas y biológicas. Ahí no hay variedad. Ahí es un producto único, ¿no? Porque el público pide solo una característica de agua. No pide agua que tenga más pH, otra agua que tenga menos pH, agua que sea más limpia, menos turbia, no. Hay una sola calidad de agua y esa es la que se entrega al cliente. A diferencia, por ejemplo, si tenemos una empresa que elabora bolsas biodegradables de papel, ¿no? Aquí sí tenemos variedad de producto, tenemos variedad de tamaño, tenemos variedad de color, variedad de presentaciones, de repente variedad de grosor, de espesor de la bolsa, ¿no? Hay bolsas de repente más gruesas, más delgadas, más grandes, más chicas. Entonces, aquí ya tenemos una variedad del producto. Entonces, la primera variable que tenemos que considerar en un proceso productivo es cuánta variabilidad hay en el producto terminado. O puede ser un solo producto que se entrega, o pueden ser una diversidad de productos, ¿no? Teniendo esos dos extremos, ¿de acuerdo? Entonces, una primera caracterización de un proceso productivo es a través de la variedad del producto terminado que nos entrega. El segundo tipo de variable es sobre la flexibilidad del equipo o la maquinaria. Entonces, hay máquinas, hay tecnologías que solo están enfocadas en producir un solo tipo de producto, ¿no? O sea, son productos especializados, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cámaras de desinfección con cloro son especializadas solo para agua potable, ¿de acuerdo? O sea, no se podría utilizar para otro fluido, ¿de acuerdo? Solo están fabricadas especialmente para tratar agua y desinfectarla. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no hay una flexibilidad del equipo, es decir, que es un equipo rígido, es un equipo especializado que se utiliza solamente para el proceso de potabilización del agua. A diferencia de repente de, por ejemplo, ¿no? Una herramienta, por ejemplo, tenemos de repente un destornillador, un alicate, esas son herramientas muy flexibles porque se pueden utilizar para cualquier tipo de operación, ¿no? Cualquier tipo de reparación, se utilizan esas herramientas, son flexibles, o sea, se adaptan a cualquier actividad, ¿no? Las podemos utilizar para cualquier actividad. Estos también son extremos en el ejemplo de flexibilidad del equipo, flexibilidad de la maquinaria, ¿no? Cuánto esta máquina se puede adaptar a diversos procesos productivos o cuánto no se puede adaptar, ¿no? Entonces, si es una cámara de desinfección de un proceso de potabilización del agua, el equipo no es flexible, es rígido, se utiliza solamente para este proceso productivo. No puede utilizarse para otro proceso productivo, tampoco para otro fluido. En cambio, una herramienta manual sí se puede utilizar para diversas actividades, para diversas operaciones, para diversos materiales, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta manual sí tiene
una buena flexibilidad, en el sentido de que se puede adaptar a diversos usos, ¿de acuerdo? Esa es la segunda variable. Y la tercera variable es sobre el volumen de producción, ¿de acuerdo? Es decir que, dependiendo de lo que nos pide el cliente, puede ser un bajo volumen como puede ser un alto volumen de producción. Por ejemplo, ¿no? El tema de potabilización del agua, aquí es un volumen de producción alto, ¿de acuerdo? Un volumen de producción alto, bastantes metros cúbicos al año, bastantes metros cúbicos al mes, ¿no? Que se tiene que entregar este proceso productivo cada cierto tiempo, ¿no? Un alto volumen de producción. No se elabora, por ejemplo, 20 metros cúbicos un día, otro día 30 metros cúbicos, no. Se elaboran miles de metros cúbicos al día de agua potable. A diferencia de repente nos enfocamos otra vez en la empresa que elabora bolsas biodegradables en base a cartón. Entonces, aquí los lotes pueden ser pequeños. De repente, un cliente le dice, ¿sabes qué? Necesito que me fabriques bolsas de 20 centímetros por 30 centímetros de cartón grueso. Perfecto, ¿no? Solo para el cliente, de repente pido 300 bolsas. Ya acá están las 300 bolsas. Otro cliente me pide bolsas de 10 centímetros por 40 centímetros, ¿no? De un papel delgado. Perfecto, entonces yo hago estas 10 por 40. ¿Cuántas quería? 250. Ahí está, 250. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que los pedidos de los clientes son en bajo volumen. Un cliente me pide un producto con estas características y determinado volumen, ¿no? Otro cliente me pide el mismo u otro producto, pero en otras cantidades. Entonces, y estas cantidades que se entregan a cada cliente se les llama lotes de producción. ¿De acuerdo? Entonces, un cliente me pide un lote, otro cliente me pide otro lote, porque cada lote tiene características distintas, sea en la calidad o en la cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra variable que hay que tomar en cuenta en los procesos productivos. ¿No? Y la combinación de estas tres variables nos va a dar los distintos sistemas productivos que podemos encontrar, ¿no? Vamos a clasificar ahora los procesos productivos en base a estas tres variables. En cuánta variación de los productos nos pueden entregar, en cuánta flexibilidad de las maquinarias podemos tener y cuánto volumen de producción por entrega por cliente podemos tener, ¿no? Alto volumen, bajo volumen. ¿Cuáles son estos tipos de procesos de producción? Son estos que encontramos acá, ¿no? Son 4 tipos de procesos de producción. Los vamos a llamar taller, producción en lotes, línea de ensamblaje y procesos continuos. Si juntamos y combinamos las 3 variables anteriores, nos van a dar, por ejemplo, estos 4 tipos de procesos de producción, ¿no? Y ahora los vamos a ver a detalle cada uno. Un ratito. Sí, ahora vamos a ver cuáles son. Ya, vamos a entrar detalle por detalle. Primero tenemos el proceso de producción que le llamamos taller. Bueno, como su nombre indica, un taller. ¿Cómo conocemos un taller? Un taller automotriz, por ejemplo, puede ser, ¿no? ¿Cómo es un taller automotriz? Es un lugar donde hay varias estaciones de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, imagínense que están ahorita ingresando a un taller automotriz. No un taller limpio, un taller decente donde las piezas están ordenadas, el piso está limpio, de repente hay algún concesionario, ¿no? Que son los talleres más limpios que pueden haber. Entonces, ¿cómo es ese taller automotriz? Bueno, entramos, ya hay varias estaciones de trabajo, en un sitio, por ejemplo, hacen revisión de neumáticos, en otro sitio hacen revisión de aceite, en otro sitio de revisión, de repente hacen revisión del sistema de frenos, en otro espacio hacen una revisión del sistema de luces, ¿de acuerdo? Entonces, son diversos servicios que presta un taller, ¿de acuerdo? Diversos servicios. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que
la variedad del producto, viendo el producto sea un bien o un servicio, es alta, ¿no? Porque yo les estoy diciendo que este taller te da los servicios de luces, de frenos, de neumáticos, ¿no? Hay una variedad del producto que ellos nos entregan, ¿no? En el sentido de que es un servicio, es una variedad alta, ¿no? Como decía, frenos, luces, neumáticos, suspensión, qué sé yo, diversas cosas. Entonces, aquí la variedad en un taller es alta, ¿no? Entonces, hay varios productos que elaboran, ¿no? Y se especializan en cada uno de estos productos. Entonces, hay mecánicos que se especializan solo en frenos, hay mecánicos que se especializan solo en neumáticos, hay otros especializados ¿cómo se llama?, en luces, ¿no? Entonces son productos especializados y el equipo de personas está especializado en eso, ¿no? Conoce cada tipo. También, ¿qué nos menciona? Otra característica de un taller es que hay volúmenes muy pequeños, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que al día de repente entra un carro solo para frenos, un carro solo para luces, un carro solo para suspensión, ¿no? Entonces son volúmenes pequeños de trabajo, ¿de acuerdo? Y también en el taller nos manejamos en base a órdenes de trabajo, ¿no? No es que, o sea, llega un carro al taller y se genera una orden de trabajo, ¿no? Viene una persona, el asesor de servicios, y te dice, bueno, ahora, ¿qué requiere usted? Cambio de neumáticos, ya. Y se genera la orden de trabajo y va y se llevan el carro a la zona de cambio de neumáticos, ¿no? Y otra característica más de un taller es que el equipo es flexible, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una característica. El equipo que se utiliza, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un taller, ¿qué tenemos? La grúa, ¿no? La grúa. Entonces, la grúa para levantar el vehículo se utiliza sea para frenos, para suspensión, para luces incluso también. Entonces, el equipo que se utiliza no es un equipo que se tenga especial. Ciertos equipos pueden ser, ¿no? Pero la mayoría de equipos que se trabajan dentro de un taller se pueden utilizar en diversos procesos dentro del mismo taller, ¿no? No es que haya un equipo muy especializado y no se utilice para otras cosas, ¿no? La idea es que dentro de un taller los equipos te puedan servir para varias estaciones de trabajo. ¿Y por qué? Porque como hay un lote pequeño de productos para diversos servicios, entonces, imagínense si solo entraría un vehículo para la revisión de luces, ¿no? Un vehículo al día para revisión de luces. Y nosotros tenemos un equipo altamente especializado en revisión de luces, significa que este equipo la mayor parte del tiempo va a estar inutilizado, ¿no? Entonces, y con el correspondiente costo que pueda tener el mantener ese equipo. Entonces, la idea es que se tengan equipos que puedan utilizarse para variedad de servicios dentro de un taller. Ese es, por ejemplo, nuestro primer sistema productivo, ¿no? Como les decía, volumen de producción bajo, ¿no? O sea, en el sentido de los lotes del cliente, ¿no? O sea, como les decía, lote de producto para servicio de luces, bajo al día, ¿no? Lote para cambio de neumáticos también es bajo. Entonces, los diversos productos que te da son lotes bajos. Hay una alta variedad, pero el volumen por cada tipo de variedad es bajo. El siguiente tipo de sistema de producción es el que se llama la producción en lote, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí vamos a fabricar productos, pero en mayores cantidades que lo que es taller, ¿no? O sea, hay un volumen mayor de productos especializados. Un ejemplo que siempre que podemos identificar de repente claramente es en la producción de libros, ¿de acuerdo? En una editorial. En una editorial tenemos que fabrican o manufacturan libros de diverso tamaño. Unos son libros grandes, otros son libros pequeños, gruesos, delgados, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la primera edición de un libro, el libro de ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, se da un tiraje de repente, 1000 ejemplares, ¿no? Entonces, el lote de producción es de 1000 ejemplares para un libro de ingeniería ambiental, ¿no? Esto demora unos días. A la siguiente semana se viene otro lote de producción para un libro de formulación de proyectos, ¿no? Y de este va a haber un tiraje de repente de 2000 ejemplares y tiene otras características, de repente es más chiquito, más grueso, de repente la letra es más grande o más pequeña, entonces es un lote de producto distinto al que se obtuvo en el primer lote del primer libro, ¿no? Entonces, los lotes de producción son variados, ¿no? Tenemos un volumen mayor de producción, ¿no? Pero por lo menos es mayor que en lo que se maneja el volumen de producción de un taller. Por eso decimos que el volumen de producción es medio. La variedad del producto también es relativamente medio,
Es decir, que no tenemos una alta variedad de productos, como es el caso de un taller, pero tampoco es que sean una variedad única de un solo tipo de producto, ¿no? Porque si nos remitimos otra vez al ejemplo de la editorial, podemos tener diversidad de libros que podemos manejar, ¿no? Entonces, hay una cierta variedad del producto, ¿no? Y los equipos, la flexibilidad de los equipos te permiten tener que puedas imprimir diversos tamaños de libros, ¿no? Por eso tenemos cierta flexibilidad en los equipos, ¿no? Para poder fabricar o para poder imprimir diversos tamaños de libro en distinto tamaño de hoja a distinto tamaño de letra, ¿no? Entonces, esas son las características de una producción en lote, ¿de acuerdo? Entonces, para recordar un poquito esta lámina, cuando es un taller, es un tipo de producción donde hay una alta variedad del producto, los equipos que se utilizan son flexibles, lo que los permite utilizar en diversas estaciones de trabajo, y el volumen de producción por cada tipo de producto es bajo. Ese es un taller, como un taller automotriz. Y en el sistema de producción en lote, tenemos una variedad media del producto, y para ello necesitamos una flexibilidad media de los equipos de las máquinas, y el volumen de producción por cada tipo de producto también es relativamente medio, ¿no? Es decir que, como el ejemplo de una editorial, ¿no? Puedes imprimir distintos libros de distinto tamaño, distinto tiraje también, ¿no? Entonces te da esta cierta variedad. Los dos siguientes tipos de procesos de producción, por ejemplo, tenemos en lo que es una línea de ensamblaje, ¿no? Cuando pensamos en línea de ensamblaje, puede ser una línea de ensamblaje de un automóvil, una línea de ensamblaje de un artículo electrónico, de un aparato eléctrico. La característica de una línea de ensamblaje es que nosotros tenemos un material, un recurso, un bien, que va trasladándose de una estación de trabajo a otra estación de trabajo, ¿de acuerdo? Esa es como una línea de ensamblaje. Y en cada estación de trabajo sufre una modificación, una transformación. De repente se le agregan piezas o se le retiran piezas, pero de estación de trabajo a estación de trabajo van cambiando las características del producto o del bien que está siendo ensamblado en este caso, ¿no? Entonces, por las características de esta línea de ensamblaje, vamos a ver que la variedad del producto es baja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estaciones ya fijas de trabajo. Y cada estación de trabajo es una estación de trabajo especializada, que solo sabe hacer lo que le han mandado a hacer. Entonces, si es una línea de ensamblaje, ¿no? Digamos, de un automóvil, esta estación de trabajo solo se encarga de colocar las llantas, ¿no? Entonces, las personas y las máquinas están enfocadas en solo colocar llantas. Si le mandas a colocar el freno, no va a poder, ¿de acuerdo? Entonces, porque está especializado en este tipo de trabajo. Y lo que se busca aquí, por ejemplo, en una línea de ensamblaje es tener una rapidez en el proceso de manufactura. Por eso es que cada puesto está especializado. Te permite tener rapidez en el proceso de manufactura. Y si tú buscas rapidez para un menor costo, entonces la variedad del producto va a ser baja. Entonces, no es que hayan 20 líneas o 20 tipos o 30 tipos de productos que van a estar pasando por la línea de ensamblaje, no. Van a ser unos pocos, de repente uno o dos tipos de productos que van a pasar por esta línea de ensamblaje porque así está configurada este proceso productivo. Los equipos también tienen una baja flexibilidad, como le decía, esta estación de trabajo está enfocada solo en colocar neumáticos. Si le mandas a colocar frenos, no va a poder, porque tiene las herramientas y tiene los especialistas para solo colocar neumáticos, ¿no? Y finalmente, en el volumen de producción, como lo que se busca es rapidez y un bajo costo, entonces la idea aquí en este sistema productivo es que se pueda tener un volumen alto de unidades producidas por cada lote, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que pasen bastantes vehículos, ¿no? Y de esa forma se va a reducir el costo, tenemos un rápido tránsito, ¿no? Entonces, el volumen por cada tipo de producto, por cada lote de producto va a ser alto, un volumen alto, ¿no? Entonces, ya vamos viendo al contrario, al otro extremo de lo que era un taller, ¿no? El taller era totalmente contrario, ¿no? Por ejemplo, en el taller era una alta variedad de producto, una alta flexibilidad del equipo y un bajo volumen de producción por cada tipo de producto. En cambio, acá en la línea de ensamblaje es contrario, ¿no? Hay una baja variedad del producto, una baja flexibilidad de los equipos y el volumen de producción es alto, altísimo. Y el siguiente es el proceso continuo. ¿Cuál es la característica de un proceso continuo? El cual tenemos un producto que es muy estandarizado, es decir, que no hay muchas variaciones
en la forma como se entrega este producto y que también se entregue en volúmenes muy grandes. Por ejemplo, el proceso de potabilización del agua es un proceso continuo, porque tenemos un solo producto, el cual es muy estandarizado. Por ejemplo, el agua potable, siempre el agua potable que sale de la planta de tratamiento tiene las mismas características físicas, químicas y biológicas. O sea, se maneja dentro de un rango de parámetros, ¿no? Entonces, es un producto muy estandarizado. El producto terminado es un producto muy estandarizado y se maneja en volúmenes muy grandes, ¿no? Por eso tenemos el reservorio que está, por ejemplo, dentro de la planta de anatomía es de 10.000 metros cúbicos, ¿no? Para almacenar 10.000 metros cúbicos y que se va renovando cada día, me parece, ¿no? Por la demanda de agua potable que hay en la ciudad. Entonces se trabajan volúmenes muy grandes para la potabilización del agua, por ejemplo. Entonces, la potabilización del agua es un proceso continuo, donde hay una baja variedad de productos, es decir, casi es un producto único, ¿de acuerdo? La variedad de productos es un producto único. La flexibilidad del equipo es también baja, es decir, que esa cámara de desinfección solo se va a poder utilizar para potabilizar agua. Esa cámara de lodos solo se utiliza para potabilizar agua, entonces no hay mayor. Si tú le agregas otro fluido o lo llevas para otro proceso productivo, no va a funcionar, ¿no? Y también el volumen de producción, por ejemplo, del agua potable es altísimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la característica de ese producto. Entonces, la configuración de máquinas y de personal va a cambiar de acuerdo al tipo de proceso productivo que nosotros tengamos. Entonces, nosotros debemos identificar nosotros debemos identificar a cuál tipo de proceso productivo nosotros estamos apuntando o estamos realizando para nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es un emprendimiento ecológico, ¿qué tipo de proceso productivo puede ser? ¿De acuerdo? Si eso puede ser un tipo proceso continuo o de repente es un tipo taller o producción en lotes, ¿no? De repente si lo pueden diferenciar por ejemplo, en la primera variable, ¿no? ¿Cuál es la primera variable? La variedad del producto, ¿no? Si ustedes van a entregar una alta variedad, entonces están apuntando más a un tipo de producción que es un taller, ¿no? Porque es una variedad alta, pero un bajo volumen de producción por cada tipo de producto. Pero de repente, si ustedes están apuntando de repente a algo más continuo, ¿no? De repente a un solo producto único y que se maneje en grandes cantidades, entonces están apuntando más a una línea de ensamblaje o a un proceso continuo. Entonces, van a cambiar las características, va a cambiar la gestión de las operaciones, la administración de las operaciones va a cambiar dependiendo del tipo de proceso productivo que ustedes estén pensando, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, la caracterización de un río con la consecuente, vamos a suponer algo, chicos, a ver, les voy a preguntar. Si ustedes fueran una consultora ambiental que hace análisis físicos y químicos de fuentes de agua superficiales, si ustedes trabajaran en una consultora ambiental que hace que hace análisis de laboratorio de fuentes de agua superficiales. Ahorita, disculpa, Rosel. Termina el ejemplo y te contesto, Rosel. Por ejemplo, ¿no? A ver, chicos, si yo les pongo el caso de que ustedes trabajan en una consultora ambiental que hace análisis de laboratorio, físicos y químicos para ríos, para lagunas. ¿A qué tipo de proceso productivo ustedes estarían apuntando? ¿Cuál de estos cuatro podría ser? Mm, a ver, María Pía dice proceso continuo y Denis también proceso continuo. Las características, por ejemplo, de un proceso continuo es que a ver, vamos a repasar.
variedad del producto baja, significa que, a ver, si nos concentramos en una consultora ambiental que realiza análisis, significa que el producto que estamos entregando nosotros es el servicio de análisis físico-químico, ¿no? Ese es lo que nosotros entregamos, es lo que nosotros vendemos, ¿no? El servicio de análisis físico-químico del agua. Entonces, significa que nosotros tenemos una baja variedad de servicios que entregar. Entonces, me imagino que ustedes de repente están pensando en que solo hacemos análisis de pH, por ejemplo, ¿no? Análisis de pH del agua. Sería el único servicio que nosotros podríamos realizar. Y no hacemos otro análisis más que eso. Si ustedes lo enfocan de esa manera, sí podría ser un proceso continuo porque nuestra empresa, nuestra consultora ambiental, solo se enfoca en hacer análisis de pH de cualquier fuente de agua. Entonces, y en ese aspecto hacemos miles de análisis de pH del agua al mes, por ejemplo, o al día. Cientos de análisis de pH de diversas fuentes al día hacemos. ¿Es así de repente como ustedes lo están conceptualizando María Pía y Denis? ¿O otra persona? De acuerdo, si así ustedes lo están pensando, entonces sí podría corresponder a un proceso continuo. Pero si es una consultora ambiental que adicional de hacer análisis de pH, hace análisis de pH, análisis de metales pesados, análisis de turbiedad, análisis patológicos y una infinidad de análisis, ¿de acuerdo?, que sobre el agua puede realizar, entonces estaríamos más apuntando a un sistema productivo, no reproductivo, sino productivo, de taller, ¿no? Donde hay una variedad de servicios que nosotros podemos entregar, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, como les decía, si nuestra consultora ambiental hace diversidad de servicios de laboratorio, o sea, hay una alta variedad del producto, por ejemplo, análisis de pH, análisis de turbiedad, análisis de metales pesados, y otros tipos de análisis que se puedan dar en el agua, significa que hay una alta variedad de los servicios que nosotros prestamos. Estaría más enfocado acá. Y por lo tanto, como tenemos diversidad de servicios, y tampoco no es que todos los días nos pidan hacer análisis de turbiedad de distintas fuentes, ¿no? En algunos casos, una empresa nos dice, analiza la turbiedad de mis residuos, otra dice, analízame el pH del agua que ingresa. Entonces, el volumen de producción por cada tipo de servicio vendría a ser un volumen bajo, ¿no? O sea, yo puedo hacer de repente 2 análisis de pH esta semana, 3 análisis de turbiedad esta semana, 4 análisis de metales pesados esta semana y así, ¿no? Un volumen de producción bajo, pero tengo una alta variedad de servicios que presto. Esto estaría más enfocado a un tema de taller. Pero, como les decía, si ustedes se enfocan en hacer un solo tipo de análisis, por ejemplo, nosotros realizamos análisis bacteriológico del agua, ¿no? Entonces, nos especializamos en esto, tenemos el personal solamente para hacer análisis bacteriológico, nada más. O sea, son expertos haciendo análisis bacteriológico. Los equipos de laboratorio que tenemos solo sirven para hacer análisis bacteriológico, no sirven para otra cosa más. Y adicional, como estamos expertos nosotros en hacer el análisis bacteriológico, significa que de diversas empresas nos van a pedir, ¿sabes qué? Necesito un análisis aquí, otro análisis allá. Entonces tenemos bastantes clientes, por lo tanto el volumen de producción para este servicio único es alto, ¿de acuerdo? Entonces hay que poder identificar, dependiendo de cómo nosotros prestamos el servicio, para saber cómo es el tipo de proceso productivo, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿no?, entre el tipo taller y el proceso continuo. Cuando es taller, los equipos son flexibles, ¿de acuerdo? Las personas que van a trabajar en este servicio también podrían manejar que son flexibles, o sea, pueden realizar diversas tareas, no están especializadas en una tarea en sí, ¿no? Por ejemplo, un analista de laboratorio puede hacer análisis de pH, análisis de turbiedad, análisis de repente de metales pesados, tiene una amplia gama de servicios que puede realizar. A diferencia del proceso continuo, donde es un solo tipo de maquinaria, un solo tipo de personal o profesional súper especializado en este tipo de producción. Entonces, es otro tipo de inversión, es otro tipo de gestión. Entonces, para poder diferenciar. Y, por ejemplo, si
A ver, Rosalind nos pregunta, ¿cómo sería una empresa de gaseosas, ¿no? O una fábrica que elabora gaseosas. Entonces, aquí también tendríamos que ver si esta empresa tiene una variedad de productos o tiene un producto único. Por ejemplo, si es una empresa que te elabora 10 variedades de productos, está más enfocada a una producción en lote, ¿no? Entonces, las máquinas que tiene que adquirir necesitan tener esa flexibilidad para poder hacer gaseosa de color azul y otro día hacer gaseosa de color rojo, ¿no? Entonces, son máquinas que son algo más generales para el sistema productivo. Pero si es una empresa que solo te va a hacer una gaseosa de color negro, nada más que negro, negro ya más no poder, entonces tiene máquinas especializadas en hacer solo negro y lo que la hagan rápido. Entonces es una empresa más de un proceso continuo. ¿De acuerdo? Entonces, habría que ver cómo está dispuesta. No necesariamente porque esté en un determinado sector industrial, puede estar más enfocado en, o vamos a decir que es determinado proceso productivo, ¿no? Depende también de las características de la empresa. Por ejemplo, también en el tema de la potabilización del agua, no por ser un proceso de potabilización del agua, tenemos que encasillarlo en un proceso continuo, ¿no? Porque si hablamos del sector, hay diversas formas de obtener agua potable. Entonces, puede ser una a través de las aguas superficiales o también puede ser otra a través de aguas subterráneas. Y como las aguas subterráneas son independientes, entonces podemos tener diferentes volúmenes en cada una o diferentes variedades o calidad del agua potable que pueda salir. Una agua potable pueda salir más alcalina que otra o con metales. Por ejemplo, ¿no? Si hacemos una diferencia, los chicos, por ejemplo, cuando ustedes van a la playa en verano, ¿no? Y prueban el agua de la costa, ¿no? El agua potable, el agua hervida de la costa, van a sentir ustedes que tiene un sabor diferente al agua que se toma acá en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Arequipa, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad del agua es distinta. Si bien ambas son potables, pero tienen más metales, unos metales tienen en mayor concentración que otros en distintas zonas, ¿no? Por las características geológicas de donde proviene el agua. Entonces también, no necesariamente porque es un sector, necesariamente tiene que ser un proceso de tal manera, ¿no? Así como el proceso de potabilización del agua podría también caer en tipo producción en lotes si es que tenemos distintas fuentes, ¿no? O ser un proceso continuo si es que tomamos de una sola fuente de agua y que es abundante. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar qué tipo de esto es? Es de acuerdo a las variables que nosotros tenemos, como la variedad del producto, el volumen de producción y la flexibilidad del equipo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas variables para poder identificar claramente a cuál podría ser. A ver. Por ejemplo, a ver, Rosalind pregunta, profe, un ejemplo más de línea de ensamblaje, por favor. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos en línea de ensamblaje cuál era la característica, ¿no? Hay una poca variedad de productos, una alta estandarización de productos, o sea, de la poca variedad, tenemos parámetros ya regulares para estandarizar, hay un gran volumen de producción y el producto visita estaciones de trabajo, ¿no? Entonces, de repente nosotros también podemos tener como línea de ensamblaje el tema del reciclaje, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un gran volumen de producción y nuestro producto puede ir de estación de trabajo en estación de trabajo. Imagínense que lo que se necesita para desarmar de repente televisores, refrigeradoras, hornos microondas, ¿no? Es una pequeña variedad de productos, ¿no? Eh, pero nosotros nos especializamos en el reciclaje de estos productos. Entonces, imagínense que solo de los aparatos eléctricos electrónicos tampoco no hay mucha variedad, ¿no? Entonces, sean refrigeradores, televisores, hornos, microondas o eléctricos, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a desarmarlos, ¿no? Entonces, en cada estación de trabajo, por ejemplo, primero podríamos tener una estación de trabajo que se encargue solo de desarmarlo en 1000 piezas, ¿de acuerdo? O sea, desarmarlo hasta su máxima expresión, nada más desarmarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera estación es desarmar, tal cual. La segunda estación de trabajo es poder de repente hacer una segregación.
lo que son metales a un costado, lo que son plásticos a otro. O de repente poder ver cuál sirve y cuál no sirve también. Entonces, y así va pasando de una estación de trabajo, ¿no? Otra estación puede ser separar el plástico del metal, en los cables nada más, ¿no? Es otra estación de trabajo, ¿no? Y nos estamos estandarizando, ¿no? Y como tenemos una baja variedad de productos, entonces podemos tener un gran volumen de producción para trabajar, ¿no? Entonces, tenemos bastantes frigideros que llegan, bastantes hornos o bastantes celulares también para desarmar, entonces nos vamos manejando así como una línea de ensamblaje. La variedad del producto no es muy alta, pero no es que podamos, bueno, tampoco en el tema de aparatos eléctricos, electrónicos hay una alta variedad de productos, ¿no? Casi siempre son los mismos, variará en el tamaño, en el modelo, pero es el mismo, básicamente es el mismo producto, ¿no? El cual tenemos que desarmar. La flexibilidad del equipo es baja, es decir, que lo que nosotros utilizamos para poder desarmar es algo, no se podría utilizar para otra cosa, ¿no? Y el volumen de producción es alto, entonces vienen bastantes objetos similares para poder desarmar, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, también podría ser otro ejemplo para una línea de ensamblaje, en este caso, desensamblaje, ¿no? Pero tendríamos que caracterizarlo en base a estas tres variables. Y luego, a ver, otro. Luego, Jessica nos dice, la empresa Gloria que produce a partir de las latas de leche, jugos, yogures, etcétera. Ya, bueno, por ejemplo, en la empresa Gloria, bueno, acordémonos que la empresa Gloria es un conglomerado industrial. Entonces se podría decir que son varias empresas en una sola, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que elabora la leche evaporada. Hay otra empresa que elabora jugos industriales, ¿no? Hay otra empresa que elabora yogures. Entonces, si bien están bajo la misma marca, pero podríamos decir que cada una de estas son empresas distintas, ¿no? Cuando existen empresas distintas bajo un mismo nombre, bajo un mismo dueño, en cada una de estas empresas distintas se les llama unidades de negocio. Entonces, la empresa Gloria tiene distintas unidades de negocio. Una unidad de negocio de leche, otra unidad de negocio de jugos y otra unidad de negocio de yogures, ¿no? Otra de mantequillas, otra de quesos, ¿no? Perfecto. Dentro de cada unidad de negocio, ahí es donde nosotros tendríamos que analizar qué tipo de proceso productivo tiene. Por ejemplo, si nos enfocamos a la producción de leche evaporada, ¿no? Si nos remontamos de repente hace unos 20 años atrás, no más, a ver. No, sí, ¿no? A ver. Sí, unos 20 años atrás, de repente, en temas de leche evaporada solo íbamos a encontrar de repente dos colores de latas de leche, la roja y la azul, ¿no? Más o menos, si no me equivoco. Actualmente podemos encontrar rojo, azul, amarillo, rosado, no sé si habrá verde, con o sin lactosa, entonces hay mayor variedad, ¿no? Por ejemplo, entonces, la unidad de negocio de leches de hace 20 años estaba más enfocada a un tema de proceso continuo, donde había una baja variedad de producto, pero por cada tipo de producto había un alto volumen de producción, ¿no? Como es el caso de solo leche azul, solo leche roja, ¿no? Entonces, las máquinas que tenía ahí estaban especializadas para hacer solo este tipo de leche evaporada roja o solo el tipo de leche evaporada azul. Las personas que trabajaban en esta línea de producción eran especialistas en obtener la leche de color roja y la leche de color azul. Estaban súper especializados en hacer esto, los ingenieros químicos, los ingenieros alimentarios o las personas que estén ahí de procesos ya conocían. Entonces era una forma de gestionar distinta, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Como se han abierto ahora a un mercado más amplio, han elaborado mayor variedad de productos, entonces se están enfocando más a producción en lotes, ¿no? Entonces, tenemos un lote de producción de leche de color amarillo, un lote de producción de leche con etiqueta roja, otro con etiqueta azul, otra sin lactosa, otro con etiqueta celeste. Entonces, la variedad de productos es alta, ¿no? Tenemos una alta variedad de productos, incluso hay para niños, para mayores, para todo tipo, ¿no? Bueno, de repente las diferencias químicas de uno a otro pueden ser mínimas,
pero ya están haciendo ya no están, ya el producto ya no es tan estandarizado, sino hay varias calidades de productos, ¿no? Entonces, el volumen es bajo por cada lote de producto, ¿no? Ya no hacen como de repente 1 millón de latas al mes de solo etiqueta azul, ¿no? Ahora son solo de repente 300, porque las otras 300 son rojas, las otras 300 son amarillas, las otras 300 son celestes, ¿no? Entonces, ya aquí la variedad del producto es más alta, pero el volumen también es más bajo por cada una de ellas. Entonces, están más enfocadas en hacer una producción en lote, como de repente es algo parecido a lo de un editorial, ¿no? Entonces, habría que analizar por cada tipo de unidad de negocio también cómo se maneja en el tema de yogures, ¿no? Bueno, en la empresa Gloria se caracteriza por tener variedad de productos, ¿no? Para chicos, para grandes, no sé qué tanta diferencia hay entre uno y otro, pero ese es el mensaje que nos llega, ¿no? Variedad de productos. Para cada tipo de gusto, te elabora un producto distinto. Entonces, hay una alta variedad de productos porque los clientes lo piden de esa manera. Entonces, las máquinas y las personas que trabajan en estas líneas de producción deben conocer de todo, ¿no? Deben ser generales, ¿no? O sea, generalistas, ¿no? Conozco de la composición de la leche de etiqueta azul, conozco la composición de la leche sin lactosa, conozco la composición de la leche rosada, para niños de 0 a 3 años, para de 3 a 6 años. Entonces, las personas ya son algo más generalistas, no necesitan tener de repente un conocimiento especializado sobre un determinado tipo de leche, sino conocer sobre todos los tipos de leche, ¿no? Entonces, esa es parte de la flexibilidad del equipo de la que se estudian estos tipos de procesos productivos. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va este tema, ¿no? A ver, ¿qué más nos toca? Asumi, Saori, ya no está. Bueno. A ver, sigamos entonces por aquí. Valor agregado. Ya. Entonces, ahora tenemos también que estudiar un concepto que también se maneja bastante, que es el de valor agregado. Y siempre lo van a escuchar y les van a decir, cuando ustedes hagan cualquier proceso productivo, ustedes tienen que agregarle valor, ¿no? O lo que yo les comentaba, ¿no? ¿Cuál es su oferta de valor de su producto? Entonces, vamos a definir como el valor agregado a cualquier cualidad que se le agregue a un producto durante un proceso productivo. Cualquier cualidad que ustedes le puedan agregar. La diferencia es que tiene que ser valorada por el cliente, por eso se llama valor, ¿no? Valor agregado. Tiene que ser valorada por la persona que va a recibir el producto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes realizan trabajan en una consultora ambiental que realiza análisis físico-químicos de aguas, o sea, de aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Para industria. Y, por ejemplo, ustedes, dentro de su proceso productivo de hacer los análisis, ustedes, luego de tomar la muestra de análisis, ustedes llevan el resultado del análisis de laboratorio, lo llevan hasta la empresa cliente y ustedes se toman su tiempo para explicar los resultados, si esta actividad es valorada por la empresa cliente, significa que es una actividad que le genera valor agregado a su proceso productivo. ¿Por qué? Porque la diferencia es que de repente para entregar los resultados ustedes los pueden enviar por courier y los resultados les llegan al cliente y el cliente tiene que abrir el sobre y lee los resultados. Pero de repente hay cosas que él no entiende, entonces se queda con la duda, ¿no? Pero como ustedes quieren agregarle valor a su proceso productivo, lo que hacen ustedes es ir con el resultado en la mano, van a la empresa cliente y ustedes explican cada detalle del resultado del laboratorio. Si ustedes hacen eso y esta actividad es apreciada por su cliente, significa que esta actividad genera valor agregado. Entonces, valor agregado es cualquier actividad o se da en cualquier actividad la cual es percibida por el cliente y la valora positivamente. ¿De acuerdo? Ese es el concepto que debemos que manejar sobre valor agregado, ¿no?
si ustedes hacen la caracterización de repente de ruido, ¿no? Que se maneja en el centro histórico, ¿no? Como una tesis. Caracterización del ruido que se maneja en el centro histórico. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cuando van a entregar los resultados, uno de los resultados que van a entregar con este proyecto es un mapa de ruido. Ustedes pueden entregar el mapa de ruido en blanco y negro, simplemente diciendo, acá hay ruido, acá no hay ruido, acá hay ruido, acá no hay tanto. Pero si de repente ustedes entregan este mapa de ruido con colores, es decir, color rojo para las zonas donde ya se te rompe el tímpano, color amarillo donde de repente ya es aceptable y color verde donde es una zona tranquila, si ustedes a esta actividad de darle color a su mapa de ruido es apreciada por el cliente, significa que es una actividad que le ha generado valor agregado. ¿Por qué? Porque el cliente de una simple vista puede decir, ah, ya, aquí es un alto ruido y aquí es una zona tranquila. Simplemente con ver los colores, ¿no? A diferencia de repente del blanco y negro, donde tiene que leer, tiene que entrar a detalle, ¿no? Entonces, esa actividad de darle color a su mapa de ruido es una actividad que le genera valor al cliente, por lo tanto es apreciada. Entonces, imprimir a color es una actividad de valor agregado. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que tener claro. Cuando nosotros agregamos valor a nuestro proceso productivo, cuando lo que hacemos dentro del proceso productivo al final va a ser apreciado y valorado por el cliente, por quien recibe el servicio. Por ejemplo, si nosotros hacemos bolsas biodegradables, ¿no? Y la bolsita nosotros le colocamos un asa, ¿no? Un asa ergonómica para que lo pueda sostener y un asa fuerte para que lo pueda sostener, esa actividad, por ejemplo, si el asa es valorada por el cliente y dice, sí, el asa es resistente y no se rompe, si es valorada por el cliente, entonces la actividad que nosotros hemos hecho de colocarle un asa a la bolsa biodegradable es una actividad que le genera valor, es una actividad que genera valor agregado. Entonces es una actividad importante, es una actividad que debemos mantenerla, porque esa va a ser la diferencia en que el cliente tome nuestros servicios, compre nuestros productos o no lo haga, ¿no? Así como el tema de la caracterización de las aguas superficiales, ¿no? Del servicio de laboratorio. Puede haber dos empresas consultoras ambientales. Una que te lleva el resultado a tu empresa y te explica los resultados, y otra empresa que te envía los resultados vía courier, sin ninguna explicación más allá de lo que dice el informe. La empresa cliente, ¿a cuál contrataría? ¿No? ¿Cuál contrataría? Sería, por ejemplo, la que, la que le da esa explicación, ¿no? Porque le permite, porque el cliente valora esa explicación, ¿de acuerdo? Entonces es importante esto. A ver, Rosalind dice, ¿el valor agregado tiene relación con el alcance del producto? Sí tiene relación con el alcance del producto, porque acuérdense que el alcance del producto es cómo ustedes caracterizan o definen lo que le van a entregar al cliente. Por ejemplo, si yo tengo mi emprendimiento ecológico, ¿no? De una bolsa biodegradable, entonces mi alcance del producto es tener una bolsa biodegradable con características, por ejemplo, de que no mancha, no ensucia el medio ambiente, se degrada en 6 meses y cuando se degrada se vuelve polvo que ni se siente, por ejemplo, ¿no? Esta caracterización del producto es lo que yo le voy a entregar al cliente. Si el cliente valora cómo yo le estoy entregando el producto, entonces cualquier actividad que haya sido generada en este proceso productivo es una actividad que le genera valor. Entonces, por ejemplo, para eso, para que yo pueda tener un alcance del producto que le genere valor al cliente, tengo que saber qué es lo que quiere el cliente. Entonces, sí tiene relación, ¿no? Y lo que quiere el cliente tengo que obtenerlo a través de mi proceso productivo. Si el cliente quiere que los resultados del informe laboratorio se los dé en su oficina y bien explicado, entonces yo tengo que, en mi alcance del producto, yo tengo que indicar, ¿no? Que los resultados del laboratorio se van a dar en las oficinas del cliente, ¿no? Entonces, y de esa forma es como tiene relación, ¿no? O sea, hay una explicación sobre el resultado del laboratorio, ¿no? Puede darse en las oficinas, puede darse virtual, pero hay una explicación. Entonces, ese es parte del alcance del producto o del servicio o del entregable del proyecto que yo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, sí tiene relación lo que yo
tenga este valor agregado con lo que... El valor agregado, ¿dónde se da? El valor agregado o el valor se agrega durante el proceso productivo, no se agrega al final. Al final es lo que el cliente percibe o recibe, pero el valor, ¿en qué momento se agrega? ¿En qué momento yo le agrego lo que el cliente percibe como bueno? En cualquier etapa del proceso productivo. Por eso decimos, el proceso de potabilización del agua es un proceso que es percibido como bueno por el cliente. Nosotros, como consumidores de agua, apreciamos el agua potable que cae por nuestros caños. Entonces, lo que está haciendo la empresa Sedapar es, en cada actividad le agrega valor, porque cada actividad que hace nosotros la percibimos y la valoramos como buena. Entonces, la etapa de desinfección es una actividad que le genera valor, porque reduce los niveles bacteriológicos al mínimo. Entonces, es una actividad, la desinfección es una actividad que genera valor a lo que el cliente está recibiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se agrega valor que va a percibir el cliente? Durante el proceso productivo. En cualquier parte del proceso productivo nosotros agregamos valor. ¿De acuerdo? Como dice, se incrementa al mejorar la calidad del proceso y desde el punto de vista, el objetivo de la empresa es maximizar el valor agregado porque incrementa la riqueza. Entonces, si nosotros, imagínense, ¿no? En el caso, ¿no? Tenemos dos empresas, en la cual, de dos empresas de análisis de laboratorio. En una, nosotros entregamos los resultados y los explicamos los resultados al cliente, ¿no? Presencial. En otra, en otra empresa, los resultados se entregan vía courier, nada más. Entonces, la empresa cliente, lo más probable es que elija trabajar con la empresa que le explica los resultados, porque de esa forma lo entienden mejor. Y por esta explicación adicional, la empresa cliente es capaz de poder pagar un plus adicional por el mismo servicio. ¿De acuerdo? Entonces, de repente, aquí, la empresa que te la entrega vía carta, 10 soles por el servicio, y nosotros que le entregamos la explicación, de repente, 11 soles nada más, ¿no? Ese plus adicional. El cliente dice, bueno, entre 10 y 11 soles, no hay mucha diferencia, pero este sol adicional lo que me hace es que me explica el resultado en mi oficina. Entonces, como eso yo valoro, voy a escoger esta empresa, más allá de que de repente me está cobrando un poquito más, ¿no? Entonces, el valor que le entrega el producto es mayor de lo que el precio le pueda ofrecer. Entonces, ahí es cuando el cliente se anima a comprar o a tomar un servicio de parte de un productor, de uno que oferta un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se dice que incrementa la riqueza, sea de la empresa, de los clientes, de los productores. Entonces, como yo le decía, hay actividades que agregan valor, como hay actividades que no agregan valor. Como le decía, si cuando imprimimos el mapa de ruido, lo imprimimos a colores y el cliente lo aprecia, porque de esa forma puede visualizar mejor dónde hay ruido y dónde no hay, significa que esa actividad agrega valor. La impresión a colores agrega valor. ¿Qué se debe hacer con todas estas actividades que agregan valor? Se deben potenciar, mejorar, mantener, por lo menos mantener, ¿de acuerdo? Porque eso que estamos haciendo es apreciado por el cliente. Entonces debemos tomarlo, debemos mantenerlo, debemos mejorarlo, ¿de acuerdo? En cambio, si hay actividades que no agregan valor, debemos eliminarlas. Por ejemplo, ¿no? Si de repente en este servicio de caracterización de aguas, nosotros tomamos una muestra, dos muestras, tres muestras, cuando de repente la norma, por ejemplo, supongamos que tomamos 7 muestras y la norma técnica de laboratorio nos dice que tomemos 5 muestras, ¿no? Nosotros tomamos 2 muestras adicionales. ¿Por qué? Porque de repente cuando nosotros analizamos tenemos algunos defectos que no nos permiten tomar una buena muestra. De repente los equipos no siempre están limpios, no siempre están calibrados, hay inexperiencia de las personas, de los laboratoristas y por lo tanto tenemos que tomar 2 muestras adicionales para asegurar el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la norma nos dice que solo hagamos 5 muestras, por ejemplo, ¿no?
Entonces, estas dos actividades adicionales no van a agregar valor en ningún momento al cliente, porque el cliente no le hace diferencia en que tú tomes las 5 muestras, o que tú tomes 7 muestras, o que tú tomes 1000 muestras. Para él no le hace la diferencia, ¿no? Él no valora. Él dice, le has tomado 1000 muestras, te pago más por las 1000 muestras. No, lo que él quiere es tener el resultado de la calidad del agua. Así hayas tenido una muestra o 1.000.000 de muestras, ¿no? Entonces, lo que el cliente valora es el resultado. Entonces, si tú haces más análisis de laboratorio del que deberías, significa que estás añadiendo actividades que no le van a agregar valor, ¿no? Entonces, al realizar estas dos actividades adicionales, no agrega valor. ¿Por qué? Porque el cliente, que así tú hagas más análisis de laboratorio, él no lo va a valorar. No va a decir, perfecto, bueno, ahora no le interesa. Entonces, estas actividades adicionales que no agregan valor, debemos eliminarlas, debemos sacarlas de nuestro proceso productivo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, si la norma nos dice que son 5 y nosotros hacemos 7, tenemos que analizar por qué hacemos 7. Entonces ya les había dicho que de repente porque los equipos no están calibrados correctamente o los profesionales no están correctamente capacitados. ¿Qué debemos hacer? Manejar equipos calibrados y capacitar a las personas en el uso de estos equipos y en una mejor toma de muestras. Y de esa forma eliminamos estas dos actividades de toma de muestras que no le agregaban valor a nuestro proceso productivo. Bueno, y aquí, por ejemplo, no sé si se acuerdan de estas figuritas. Esto lo vimos cuando empezábamos el capítulo de tamaño, me parece, de planta. Por ejemplo, son 5 tipos de actividades que se dan en cualquier proceso productivo. Las actividades de operación, que son las actividades donde el producto o el material sufre una transformación o implica, tiene un cambio en su estado, ¿no? Por ejemplo, clavar, agujerear, mecanizar, ¿no? Hay un cambio en el estado. Las actividades de inspección son para verificar sea en la calidad o la cantidad que se está requiriendo, ¿no? Sirven solamente para verificar que se está cumpliendo con los parámetros, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en todo proceso productivo se dan estas actividades. Actividad de operación, necesariamente. Actividad de inspección también se dan, ¿no? Verificar que se está cumpliendo con los parámetros. Actividades de transporte, que significa traslado del material de un lado a otro, también se da, ¿no? Entonces, llevar un carrito de un sitio a otro, llevar el material de un sitio a otro, llevar papeles de un sitio a otro, también. Actividades de espera también se pueden dar, ¿no? Donde un material está esperando ser procesado. Imagínense lo que le decía, ¿no? En el ejemplo de la generación de procesamiento de residuos, ¿no? Nosotros tenemos bastantes residuos, pero nuestra capacidad de planta no nos permite trabajar todos los residuos que nos están entregando y por lo tanto tenemos un cerro a la entrada de nuestra planta que son todos los residuos que tenemos que procesar, ¿no? Entonces, este cerro de residuos está en espera para ser procesado. ¿De acuerdo? Esa sería la definición y la aplicación, ¿no? Está esperando. Y, por ejemplo, tenemos otra actividad que es la de almacenamiento. La diferencia entre un producto que está en almacenamiento y que está en espera es que el producto en almacenamiento está bajo custodia. O sea, está en un lugar especial que se llama almacén, donde está siendo custodiado para otros fines, ¿no? Sea para entregar al cliente o para que ingrese al proceso productivo, pero está bajo custodia. En cambio, los elementos que están en espera, los materiales que en espera, están dentro de la ruta del proceso productivo y no están bajo custodia. Están simplemente esperando ser atendidos por alguna estación de trabajo. Entonces ya sabemos en qué consisten cada una de estas 5 actividades. La pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son las actividades que generan valor? Aquí, por ejemplo, la actividad de operación genera valor, las actividades de inspección generan valor, las actividades de transporte generan valor, las actividades de espera generan valor o las actividades de almacenamiento generan valor. ¿Cuál de estas 5 actividades ustedes creen que generan valor o que les pueden generar valor a su proceso productivo? ¿Cuáles creen?
las 5, o de repente solo una, o de repente dos. ¿Cuáles creen ustedes que son actividades que generan valor dentro de estas 5 tipos de operaciones que encontramos en un proceso productivo? A ver, por ejemplo, Danae nos dice que las 5, creo. Bueno, dice sí. Andrea del Pilar nos dice que la actividad de inspección. Naicia, la actividad de operación. Jessica, la actividad de inspección. Correcto, a ver. Susan, la actividad de inspección y operación. A ver, ¿quién más se anima? Antes de comentar. Ya. Entonces, a ver, María Pía dice de inspección. Perfecto. Entonces, ¿están en lo correcto, chicas? Las actividades que generan valor aquí son las actividades de operación y las de inspección. Operación, ¿por qué? Porque aquí es donde nosotros hacemos un cambio, ¿no? Entonces, operación es cualquier cambio que podamos hacer en la materia prima, ¿no? O los recursos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a imprimir este mapa de ruido, la impresión de este mapa a colores es una operación, ¿no? Porque estamos, de tener una hoja de papel en blanco, tenemos una hoja dibujada y a colores, es una operación. También la actividad de inspección es una actividad que genera valor, porque esta actividad lo que nos permite es asegurarnos que lo que le vamos a entregar al cliente es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, después de imprimir nuestro mapa de ruido a colores, lo que vamos a hacer es revisar si realmente imprimió a colores y si realmente imprimió en rojo, amarillo y verde. Entonces lo vamos a ver y vamos a inspeccionar, vamos a verificar. Y al hacer esta verificación, nos aseguramos que luego esto lo vamos a entregar al cliente y lo va a apreciar, lo va a valorar. Entonces, por eso las actividades de operación e inspección son actividades que generan valor. No tanto así las actividades de transporte, espera o almacenamiento, porque estas actividades es el material. A ver, dice Asumi Saori Kondori Col, que no la conozco, no está en mi lista. Ya. A ver, por ejemplo, Alexander dice todas menos la espera. Correcto también, ¿no? Por lo menos la espera, eso sí es una actividad que no genera valor. O sea, que un material esté esperando no le interesa al cliente. ¿De acuerdo? O sea, no interesa si está en tu planta un mes, 2 meses, a mí me interesa que me lo entregues tal cual, ¿no? A ver, nadie se dice, el transporte puede ser si se optimiza, se puede entregar más rápido el producto o servicio, lo que generaría valor para el cliente. Correcto, entonces estaremos hablando de una actividad de distribución, ¿no? O sea, una operación de distribución, ¿no? Donde nosotros trasladamos ya el producto terminado hacia el cliente, ¿no? Entonces, es distinto trasladarlo a pie que en carro, algo así, por decir así, ¿no? Habría que ver el contexto en que se desarrolla, ¿no? Entonces, si la actividad de transporte, por ejemplo, la actividad de entrega del resultado al cliente, ¿no? Nos demora una semana y el cliente ya no lo va a hablar, pero si le llega al día siguiente, entonces sí, ¿no? Por ejemplo, si es un análisis de laboratorio, pero que nosotros lo hacemos para una empresa que está en Mollendo. O bien le podemos entregar, contratar un servicio privado o esperamos el servicio público para que le llegue. Entonces, nosotros podemos optimizar este traslado del resultado a través de un servicio privado, ¿no? Y si este entrega rápida del resultado lo valora el cliente, entonces es una actividad que sí genera valor, ¿no? Entonces, de la forma como nosotros gestionamos cada actividad, también lo podemos considerar para que sea valorado por el cliente.
Pero si manejamos un concepto básico, por ejemplo, una actividad de transporte no debería generar mucho valor para el cliente, porque lo ideal es que no haya transporte. ¿De acuerdo? Lo ideal es que el transporte sea mínimo como para que los tiempos se acorten, ¿no? Y por lo tanto el posible deterioro del producto o del entregable hacia el cliente. De igual forma, la actividad de espera también no le genera ningún valor al cliente, porque la espera está ahí el material esperando, demorándose, y el cliente no valora que esté ahí, o sea, no le interesa. De igual forma también el tema del almacenamiento, ¿no? O sea, salvo que sea un servicio logístico de almacenamiento, ahí sí lo valora porque sabe que está siendo custodiado correctamente, ¿no? Pero si es un almacenamiento dentro de un proceso operativo, un proceso productivo donde el entregable es otro, que no sea un tema logístico o de servicio, entonces ahí no lo va a valorar, no interesa. Claro, habría que ver en este caso las empresas de transporte, Rosalind. Como le decía, ¿no? Ejemplo, si el almacenamiento es dentro de un proceso de manufactura, entonces ahí el cliente no lo va a valorar. Pero si el almacenamiento es dentro de un proceso de un servicio logístico, ¿no? Como los que habíamos visto acá, a ver dónde está. Es el número. ¿Está acá? La 7. Por ejemplo, acá, ¿no? Si es un tema logístico de almacenamiento, entonces el cliente sí lo va a valorar, ¿no? Porque significa que va a poder, el servicio que está requiriendo el cliente es de almacén, ¿no? Es de poder custodiar, es de tener el material bajo su custodia. Entonces, ahí sí lo va a valorar, ¿no? Como un servicio de protección de repente, ¿no? De proteger algo, ¿no? Como de repente una entidad financiera. Tu dinero utilizas un almacenamiento, el banco lo utilizas como un almacenamiento de tu dinero, por decirlo así, ¿no? Como un depósito. Tú valoras ahí porque ahí el banco te da la seguridad de que siempre se va a mantener tu dinero ahí. Entonces, ahí sí es valorado. Entonces, de igual forma, las empresas de transporte, por ejemplo, si el transporte lo enfocamos desde el punto de vista de conversión, reparación o manufactura, el transporte aquí no genera valor para el cliente, ¿no? Porque lo que él quiere es el producto ya terminado, el producto ya reparado, ¿no? El producto ya utilizable. Eso es lo que valora el cliente, ¿no? Pero si es una empresa de un servicio logístico de transporte, ¿no? Donde lo que se valora es el cambio en el lugar de las personas o de los recursos, entonces sí el cliente va a valorar esta actividad de transporte, ¿no? Por más que de repente le demore más o menos tiempo, pero lo que el cliente está buscando es trasladarse, ¿no? Digamos cuando ustedes se quieren, pónganse el caso cuando ustedes se quieren ir a Camaná en verano. Lo que ustedes valoran es que esta empresa les lleve hacia su destino, de forma segura, de forma estable y sin contratiempos, pero que se dé este transporte. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes llegan al terminal y se dan cuenta que ningún bus está disponible porque a todos tienen la llanta baja? El servicio de transporte que ustedes están esperando no lo van a valorar, porque van a decir, esta empresa nunca está lista, entonces me voy a otra empresa de transporte. Entonces, esta significa que el transporte por ustedes sí es valorado, pero habría que verlo desde el punto de vista de qué tipo de sistema operativo es. Si es un sistema operativo logístico de transporte, entonces la actividad de transporte sí es valorada, ¿no? Pero si es de otro tipo, seguridad, bienestar, manufactura, conversión, reparación, el transporte no es valorado por el cliente, porque lo que él está buscando es otra cosa, ¿no? En cambio, en esta operación logística de transporte, lo que el cliente está buscando es el traslado. Ahí tendríamos que enfocarlo. O a envíos también, ¿no? Entonces también en los envíos, eh, el, lo que el cliente está buscando es el cambio en el lugar, ¿no? De tu paquete que se envíe, por ejemplo, a Arequipa Mollendo. Entonces, lo que el cliente valora es que se dé ese traslado, porque el cliente, lo que el cliente quiere es trasladar esta cajita hacia otro destino. Entonces, eso es lo que valora el cliente, un buen transporte, ¿no? Que el transporte sea seguro, que sea rápido, que sea o confiable, ¿no? Que te llegue el paquete completo, que no esté abierto. Entonces,
diversos aspectos o diversas características del servicio de transporte, ¿no? Entonces, el transporte dentro de los servicios operativos de logística de transporte es valorado. Pero como le decía, si es para un tema de manufactura u otro tema, entonces ahí no va a haber esa valoración. ¿De acuerdo? Ahí va. Por ahí va el tema de qué es lo que valora el cliente y qué es lo que no valora el cliente. Ya. Bueno, aquí por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, debajo de cada uno de estas palabritas, por ejemplo, operación, inspección, transporte, espera y almacenamiento, hay un símbolo. Por ejemplo, debajo de operación hay un círculo. Debajo de inspección hay un cuadradito. Debajo de transporte una flecha. Debajo de espera una letra D. Y debajo de almacenamiento un triángulo invertido. ¿Qué significan estos símbolos? Bueno, es una, ¿cómo se dice? Una norma para poder diagramar los diferentes tipos de actividades. Entonces, yo puedo diagramar un proceso productivo, cualquier proceso productivo, utilizando estos símbolos para diagramar. ¿De acuerdo? Esta es una convención para hacer diagramas de procesos productivos. Entonces, si ustedes quieren diagramar la operación de clavar, ponen un redondito y al costado ponen clavar clavitos. Si ustedes van a hacer una inspección, colocan el diagrama de un cuadradito y al costado dicen inspeccionar piezas, ¿no? O tomar medidas del indicador, por ejemplo, como dice acá, ¿no? Esto nos va a permitir poder, como les decía, hacer diagramas de procesos productivos, como el que está aquí, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, es un diagrama que nos muestra cómo se desarrolla un proceso productivo, ¿de acuerdo? Es un diagrama simple nada más, ¿no? Donde nosotros ponemos las etapas de un proceso productivo y luego colocamos en qué consiste cada uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de hacer un diagrama? La idea es, por ejemplo, como dice aquí, hacer una secuencia de las actividades, ¿no? Que nosotros podamos ver de una forma gráfica cómo está la distribución de actividades de cualquier proceso productivo, ¿no? Porque es distinto leerlo en forma de prosa a leerlo en forma de gráfico. Cuando se lee en forma de gráfico es mucho mejor, se entiende mejor, lo puedes ver de un solo vistazo todo el proceso productivo. Y de esta forma nosotros también podemos identificar cuáles son las actividades que generan valor y cuáles no. Porque yo les había dicho, si hay demoras, si hay esperas, si hay transporte, si hay almacenamiento, dependiendo del tipo de proceso productivo, aquí lo podemos visualizar, ¿no? Si vemos de repente que acá hay muchas flechitas, significa que hay mucho traslado, mucho transporte, ¿no? Lo que más debería primar son las actividades de operación, o sea, los redonditos y los cuadraditos que son de inspección. Y este, por ejemplo, este símbolo raro que es un cuadrado círculo, es una actividad, se llama actividad combinada, ¿no? Donde hay una operación e inspección a la vez, ¿no? Ciertas actividades se dan de esta forma. Y esto es, ¿no? Entonces, voy a terminar la clase de hoy día mostrándoles un documento que también lo va a colgar en el aula virtual para que puedan revisar cómo hacer un diagrama de análisis de proceso. A ver. Entonces, aquí está. Bueno, este documento que también lo van a tener ustedes en el aula virtual es sobre cómo poder hacer un diagrama de análisis de proceso. Entonces, aquí yo les pongo un poquito de la teoría de cómo elaborarlo, ¿no? Básicamente, la idea es que ustedes puedan secuenciar cada actividad de su proceso productivo. Entonces, ustedes, por ejemplo, en su proyecto tienen, por ejemplo, algunos son emprendimientos ecológicos, entonces tienen que poder identificar cuál es la secuencia de actividades, ¿no? En algunos casos sí he visto que lo han estado realizando.
porque han tomado como referencia otros procesos, otros proyectos que se han realizado, ¿no? Pero ahora ya ustedes tienen o deben tener la capacidad de poder diagramar ustedes mismos un proceso, ¿de acuerdo? Que básicamente, bueno, estos son los símbolos de los que les hablaba. También está acá la definición. Y poder identificar bien, ¿no? Por ejemplo, aquí, una actividad de operación, como le decía, es cualquier actividad donde el material tiene una transformación física, ¿no? O un cambio en su estado, ¿de acuerdo? Como una actividad. Las actividades de inspección, como les decía, son actividades para verificar la calidad o la cantidad de un material, ¿no? Como por ejemplo al utilizar una balanza, ¿no? Entonces, es una actividad para inspeccionar, para verificar. Las actividades de transporte, ¿no? Es trasladar el material de una zona a otra, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, dentro de una instalación industrial, el traslado es una actividad de transporte. Lo único que cambia es la ubicación física, ¿no? Entonces, aquí no se genera tampoco valor, si es una instalación industrial, ¿no? Aquí, por ejemplo, la actividad de espera es un material que está al costado de una estación de trabajo esperando para ser procesado, ¿no? Esto que implica un tiempo de atraso de entrega para el cliente, ¿no? Implica también un posible deterioro del material dependiendo de qué está hecho, ¿no? Y también significa que no hay orden y no hay limpieza en el lugar de trabajo. Entonces, por eso las actividades de espera tampoco generan valor y deben reducirse también a su mínima expresión. Y finalmente las actividades de almacenamiento que, como le decía, significa que los materiales están bajo custodia. Por eso cuando ustedes van a sacar algo de almacén, necesitan una orden de salida de materiales de almacén, ¿no? Porque así como cuando ustedes de repente, o cuando, digamos, están en su escuela profesional y algún docente pide sacar materiales útiles de escritorio, ¿no? La secretaria tiene la llave del almacén de útil, entonces lo pide formalmente y se le entrega, ¿no? De igual forma, está bajo custodia. De igual forma funcionan estas actividades, ¿no? Entonces, por eso es importante poder identificar, para poder reducir las actividades que no generan valor, como pueden ser las actividades de transporte o espera o de almacenamiento, ¿no? Pero básicamente el tiempo que están siendo almacenados, ¿no? Bueno, las pautas para poder elaborar ese diagrama aquí están. Este es un resumen. Pero básicamente la idea es, ¿no? O sea, ¿cómo se elabora? Ustedes leen el proceso productivo que puede estar en prosa. Ustedes pueden relevar, pueden conocerlo. Este proceso productivo que está en prosa, ustedes lo van a llevar a un gráfico de esta forma, ¿no? Entonces, aquí está un modelo, ¿no? Donde el diagrama empieza en la parte superior, ¿no? Aquí es donde, por ejemplo, este texto se le conoce como la materia prima inicial, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, si es un tema de procesamiento de residuos, acá vendrían, por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿de acuerdo? Así inicia el proceso productivo, ¿no? Luego vamos a empezar a diagramar aquí en esta línea vertical las diferentes actividades en la cual consista este proceso productivo o las diferentes actividades por las que vaya a pasar el material, ¿no? Por ejemplo, los plásticos apenas llegan a la empresa, van a ser custodiadas en un almacén de materia prima, ¿no? Y en este almacén de materia prima, cuando van a salir, van a ser pesadas para saber cuánto hay para que puedan ingresar al proceso productivo, luego van a ser trasladadas hacia un área especial de contacto, ¿no? En el caso de este es un proceso de manufactura de pegamentos. Y así, por ejemplo, cada circulito va a representar una operación, es decir, que el material va a tener una transformación física, química. Cada flechita va a significar un traslado de un sitio a otro sitio. Cada cuadradito va a significar una inspección o una verificación de un parámetro de calidad o de cantidad, ¿no? Por ejemplo, a mano derecha lo que se pone es la actividad en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, esta flecha significa que hay un traslado hacia otra área. Esta actividad, operación, significa que hay una combinación con otro material, ¿no? O hay una combinación especificar, ¿no? Combinación con caucho, combina con solventes, ¿no? Esta actividad, traslado de un sitio a otro o la verificación que se hace.
Y a mano izquierda, por ejemplo, lo general que se coloca es sea distancia o tiempo. Si es un tema de traslado, ¿cuánto es la distancia que está siendo trasladada el material? Y si es una actividad de operación, se coloca cuánto tiempo está el material en esta operación de combinación. De repente, si se combina resina con caucho, ¿cuánto tiempo está en esta mezcla? 15 minutos. Perfecto, aquí se pone. Esta actividad está a combinación 15 minutos. Bueno, y finalmente la numeración es un tema de que cada símbolo tiene una numeración independiente. Por ejemplo, acá empezamos con el almacenamiento. Como es el primer símbolo del triángulo invertido, colocamos 1. Buscamos dónde hay más triángulos invertidos, generalmente está al final, entonces, por ejemplo, allá sería el número 2 acá. En las actividades de operación, por ejemplo, bueno, acá las actividades de inspección. Es una numeración independiente, entonces acá empezamos con el número 1, 2, y luego más abajito, inspección número 3, inspección número 4 y inspección número 5, ¿no? Entonces, las inspecciones también tienen una numeración independiente. Las actividades de operación también tienen una numeración independiente. Por ejemplo, aquí, este es el primer circulito que se encuentra. Entonces, este circulito sería el número 1, después buscamos el siguiente círculo, correspondería al número 2, buscamos el siguiente círculo, que aquí está, sería el número 3, buscamos el siguiente círculo, y aquí sería el número 4 de repente, ¿no? Y así va la numeración. Me parece una forma para poder diagramar cualquier proceso productivo, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase y estos archivos se los voy a compartir en el aula virtual. Ya, entonces voy a terminar la grabación.